Muy buena tarde a todos ustedes. Sean bienvenidos a su tercera semana de Derecho Laboral o de preparación para su examen técnico profesional en la rama del Derecho Laboral correspondiente al Derecho Público. Esta semana, la semana 3, veremos el tema condiciones laborales, suspensión y terminación del trabajo o del contrato de trabajo y prestaciones laborales. Espero que ya todos hayan ingerido sus sagrados alimentos, que ya estén anuentes y frescos para esta clase hasta las 5 de la tarde, que estén con su cafecito, su respectiva bebida, que los va a hidratar y mantener despiertos para poder desarrollar esta clase de la mejor manera posible. Daremos entonces paso al objetivo de la clase. El objetivo de la clase es hacer énfasis en lo que regula el Código de Trabajo respecto de obligaciones que tienen patronos y trabajadores. Estas las encontramos dispersas en varios artículos. Conocer la diferencia entre suspensión y terminación de los contratos de trabajo o de la relación laboral y las causas de estas, así como las prestaciones que otorgan las leyes laborales y su regulación legal, pero en forma muy general. Empezaremos entonces con las obligaciones de patronos y trabajadores. Como todo cuerpo legal, el Código de Trabajo también tiene su propio objetivo, y en este caso es el de regular los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo y crear los mecanismos para resolver los conflictos que puedan surgir. Para eso, ustedes pueden verificar el contenido del artículo 1, que establece cuál es el objeto o el objetivo del Código de Trabajo. El presente código regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo y crea instituciones para resolver los conflictos. Para tal efecto, entonces, nos podemos remitir ahora al artículo 61 y siguientes de dicho cuerpo legal para verificar las obligaciones que competen a uno y otro sujeto en esa relación laboral, es decir, patronos a partir del 61 y trabajadores a partir del 63. El propio artículo 61 entonces hace referencia a que las obligaciones de los patronos están contenidas no solo en él, sino también en otros artículos dentro del mismo código, en los reglamentos, tanto el reglamento de trabajo o de leyes, o de, reglamentos de leyes laborales y en las leyes de previsión social, por lo que podemos hacer referencia a los más comunes o principales. Obviamente, por lo extenso que puede ser algunos artículos, solo vamos a colocar algunas literales para que ustedes tengan noción de a qué se refiere ese tema. La primera obligación que podemos hablar entonces es enviar a la Inspección General de Trabajo un informe impreso y anual que contenga la siguiente información: los datos de egresos totales que haya tenido en concepto de salario, bonificaciones y cualquier otra prestación económica el patrono durante todo un año, incluyendo los conceptos de jornadas extraordinarias. Es decir, ese informe que se envía a la Inspección General de Trabajo lo envía el patrón. ¿Qué debe contener? El egreso total de lo que gastó en salarios, bonificaciones, cualquier prestación económica, incluyendo las jornadas extraordinarias. Por salario gasté en el año tanto, por bonificación, incentivo tanto, por bonificación anual tanto, por horas extras tanto y cualquier otra prestación económica que se tenga y el total. Eso se remite a la Inspección General de Trabajo de forma anual. Dicho informe también debe contener los nombres y apellidos de los trabajadores durante todo ese año, con sus datos generales y el salario que fue devengado. Es decir, prácticamente es una copia, se puede decir, por de la nómina que tiene cada uno de los patronos. Cuánto se le canceló a cada trabajador en salario, bonificaciones, prestaciones, jornadas extraordinarias y demás. Todo lo que se canceló, es decir, todo el gasto que tuvo el patrono de forma anual en ese concepto. La segunda de las obligaciones
es la de preferir a los guatemaltecos ante quienes no lo son al momento de contratar personal. Es decir, vamos a preferir la contratación de personas guatemaltecas dentro de nuestra empresa o sociedad ante un extranjero. La tercera obligación, guardar la debida consideración a los trabajadores, evitando los malos tratos. Es decir, por mucho que sean nuestros subalternos, no podemos, como patronos, ejercer malos tratos de obra o palabra en contra de nuestros trabajadores. Otra de las obligaciones que se tiene es entregar a los trabajadores los útiles, instrumentos, materiales, herramientas y demás que sean necesarios para el desempeño de las labores acordadas o de la actividad acordada, debiendo ser de buena calidad y que sean eficientes, es decir, que puedan permitirle al trabajador hacer ese trabajo de una forma eficiente. Y en caso se destruyan o se desgasten, pues tenemos obligación como patrono de reponerlos. Siguiente característica, perdón, siguiente obligación, proporcionarle un lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles. Que tenga una para los instrumentos, instrumentos y útiles. Esa es obligación del patrón. Le doy los instrumentos, estos los usa usted durante su jornada de trabajo para hacer su trabajo y al final los guarda en este lado, al final de cada jornada. Son obligaciones que tiene el patrón. Siguiente, permitir la inspección y vigilancia de las autoridades de trabajo que puedan practicar dentro de la empresa, cumpliendo con todas las disposiciones legales. Es decir, el patrono no puede oponerse a que la Inspección General de Trabajo, por ejemplo, quiera ingresar a verificar el cumplimiento de la normativa legal laboral, el cumplimiento del pacto, el cumplimiento del reglamento, el cumplimiento del contrato, de disposiciones legales. Es facultad de la inspección poder hacer y es obligación del patrono permitir esa verificación. Siguiente. Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que éste pierda cuando se vea imposibilitado a trabajar, pero que esa imposibilidad sea ejercida u ocasionada por culpa del patrón. Si el trabajador está holgando, sin responsabilidad mía como patrono, yo no estoy obligado a pagarle ese salario. Es más, se lo puedo descontar. Pero si es por falta de materia prima, por falta de instrumentos de trabajo, por falta de cualquier situación, yo no puedo descontar ese salario porque la responsabilidad es mía como patrono de no haber proveído esas circunstancias. Siguiente. Conceder tiempo para el ejercicio del voto. Antes, en el momento en que se realizó el Código de Trabajo, el proceso electoral no tenía un día de descanso para realizarse. Se realizaba en cualquier fecha, en cualquier época, y por lo mismo se consideró dejar establecido ejercer el tiempo para poder emitir el sufragio. En la actualidad ya el proceso electoral se realiza los días domingos y esto le permite a las personas que tienen jornadas de trabajo los días domingos, que por lo regular es el proceso electoral, tener ese tiempo necesario para poder ejercer su derecho de elegir, ¿sí? Esa es una obligación. Vaya, emita su sufragio y se puede bajar después. Con goce de sueldo o de salario en los 7 presupuestos en los cuales el patrón está obligado a conceder licencia con goce de sueldo o salario a ese trabajador que la pida. Obviamente tiene que justificarla y tiene que el trabajador incurrir en una de esas circunstancias para tener derecho a esa licencia. Veamos alguna de ellas, creo que podríamos ver por cuestión de tiempo por lo menos una.
cuando contrajera matrimonio por 5 días. Es decir, ustedes, por ejemplo, deciden contraer matrimonio el día de hoy, sábado, avisaron a su patrono con tiempo que iban a contraer matrimonio. Un patrono les puede conceder los siguientes 5 días a partir del día lunes, si su jornada empieza el lunes, hasta el día viernes, para que ustedes pues gocen sus nupcias, para que disfruten el haber contraído matrimonio. La famosa luna de miel, como se le llama. Eso es obligación del patrono concederlo, siempre y cuando ustedes acrediten que se van a casar y obviamente le den el aviso correspondiente de que efectivamente contrajeron matrimonio. No obstante, esas obligaciones están comprendidas en los capítulos 5 y 6 del título segundo. Existen otras obligaciones que podemos mencionar, como sería, por ejemplo, el tercer párrafo del artículo 6, el artículo 10, los artículos 13, 14 bis, 34, 51 y 58. En caso exista alguna infracción de cualquiera de las dos partes en la relación laboral, estas pueden ser verificadas por parte de la Inspección General del Trabajo, es decir, la inspección puede verificar quién incurrió en esa infracción. Y si se determina que efectivamente hubo una infracción a las disposiciones laborales o a la relación laboral, puede la inspección imponer sanciones para esa parte que infringió las disposiciones de la relación laboral o que impida el trabajo de la inspección. Así como el patrono tiene obligación de permitir que la inspección entre a verificar ciertas circunstancias, también los trabajadores tienen la obligación de rendir el informe que la inspección pide, de informar, de manifestar. Si la inspección verifica que el incumplimiento de una disposición laboral no es del patrono, sino del trabajador, puede incluso sancionar al trabajador por haber incumplido. Entonces, como tal, debemos de respetar obligaciones que tenemos, ya seamos patronos o trabajadores, y también podemos exigir los derechos que vamos a ver también más adelante. Las obligaciones que tienen en común ambas partes, que también las establece el código, podemos verificar que pueden ser objeto de una sanción según lo establecido en el artículo 269 al 273 del Código de Trabajo. Artículo 269, sanciones. Son faltas de trabajo y previsión social las infracciones o violaciones por acción o omisión que se cometan contra las normas prohibitivas o preceptivas contenidas en las disposiciones del Código de Trabajo y así sigue. Si ustedes se dan cuenta, el artículo 269 nos establece que son faltas las infracciones que cometa el patrono o son faltas las infracciones que cometa el trabajador. No, lo deja abierto porque ambas partes pueden incurrir en una infracción a las disposiciones laborales. Ambas partes tienen obligaciones que cumplir en una relación de trabajo. Veamos las otras obligaciones que mencionamos, así a grandes rasgos. Tercer párrafo del artículo 6. Los patronos no pueden ceder o enajenar los derechos que tengan en virtud de un contrato o relación de trabajo, ni proporcionar a otros patronos los trabajadores que hubieran contratado para sí. Es una prohibición no poder ceder o enajenar derechos de un contrato o relación de trabajo, ni proporcionar a otros patronos mis trabajadores. Es una prohibición, no puedo hacerlo como patrono. En este caso, si se va a trasladar hacia otro patrono a un trabajador, el trabajador debe de dar su consentimiento para la sustitución o cambio de patrono. Esta sustitución no afecta o no debe afectar los contratos de trabajo. Es una sustitución patronal y como tal es permitida siempre y cuando exista una anuencia, exista una disposición en cuanto al trabajador de aceptar ese cambio y esto no afecta los contratos de trabajo ni las prestaciones a las que se está sujeto.
Esta sustitución patronal no es aplicable en caso sea la empresa o entidad la que sea objeto de enajenación, es decir, se perdió la empresa. La embargaron, la remataron, la compró otro grupo, otra entidad, hay una sustitución patronal. Ante eso no estamos obligados, o no es obligación del patrono tener nuestro consentimiento como trabajadores. Simple y sencillamente ocurrió esa circunstancia y la empresa, como enajenación, como resultado de esa enajenación, pues pasó a ser propietaria de otra entidad. Allí no se necesita el consentimiento del trabajador. Artículo 10. El patrono no puede realizar actos que constituyan represalias en contra del trabajador cuando éste exija el cumplimiento de sus derechos constitucionales, laborales o de cualquier reglamento o ley de trabajo o de previsión social. Es decir, acto de represalia contra el trabajador cuando exija el cumplimiento de sus derechos constitucionales. Quiero ir a votar, quiero ir a ejercer mi derecho al sufragio. Y usted, patrono, le va a decir a su trabajador, si va, lo despido. Si va, le descuento el día. ¿Es una represalia? Sí. ¿Él pretende ejercer un derecho constitucional? Sí. Es un claro ejemplo y entonces el patrono, el Código de Trabajo lo establece y lo contempló, no puede realizar ese tipo de actos de represalia. Esos derechos constitucionales, laborales o de cualquier reglamento o ley de trabajo de previsión social. Es específico, no establece otro tipo de derechos. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si el trabajador es citado a un órgano jurisdiccional en materia penal? No es un derecho constitucional, no es un derecho laboral el que va a, realizar o exigir, no es de un reglamento o ley de previsión social, es una citación a un órgano jurisdiccional en materia penal. ¿Será que el patrón no está obligado a dejarlo ir? ¿Será que el trabajador, a través de esa citación, está exigiendo el cumplimiento de sus derechos constitucionales? ¿Cómo queda esa situación? ¿Es un derecho constitucional el hecho de que, por ejemplo, la fiscalía o un juzgado de instancia penal o de paz penal me cite para declarar o un tribunal de sentencia? Los dejo como pregunta para que ustedes analicen ese tema. Artículo 13. Todo patrono debe de emplear a no menos del 90% del total de sus trabajadores a personas guatemaltecas. Se recuerda que vimos que existe la prohibición de preferir a un extranjero sobre un guatemalteco en el momento de contratar. Pero si en todo caso existe la necesidad o la posibilidad de contratar personas no guatemaltecas, el máximo que el patrono puede contratar en su lugar de trabajo es el 10% de la totalidad de trabajadores. El 90% restante debe ser guatemalteco. Sobre este 90% o sobre este 10%, no puede el patrono pagar menos del 85% del total de los salarios que en la empresa se ven. Es decir, a ese 90% de trabajadores guatemaltecos se va a destinar el 85% de total de egreso salarial que yo como patrono tengo en mi empresa. Pongámoslo con números prácticos. Tengo 10 trabajadores, 9 son guatemaltecos y 1 es extranjero. A esos 9 guatemaltecos yo le voy a destinar el 85% del total de mi salario de forma mensual, como mínimo. Tengo 90 trabajadores, tengo 9 trabajadores guatemaltecos, 1 extranjero. Y a esos 9 trabajadores guatemaltecos yo le voy a destinar como mínimo el 85% de total de egreso de salario mensual. Y esto lo voy a hacer ver en el informe que, como vimos anteriormente, hay que remitir de forma anual a la Inspección General del Trabajo.
Artículo 14 bis. Le es prohibido a los patronos discriminar a sus trabajadores por 4 motivos: raza, religión, credo político y situación económica. Para 1900 y centavos que se emitió el código, esos eran motivos suficientes de discriminación: raza, peyorativo, religión, credos políticos y situación económica. En este sentido, debemos de recordar que existe también el delito de discriminación, o sea, no solo es una prohibición el discriminar, sino que también podemos incurrir en un delito, artículo 201 ter o 202 del Código Penal, por ahí está la discriminación, y esa la podemos cometer por cualquier persona como parte de los elementos del tipo penal. El tipo penal de discriminación no establece quién es el sujeto activo, es decir, quien comete el delito de forma específica. Es cualquier persona que realice esa conducta. Y esa persona puede ser un patrón. Entonces, ustedes pueden anotar el 14 bis con el 200 y centavitos del Código Penal y en ese artículo del Código Penal hacer su llamado al 14 bis para tener esa relación. Ver que ese incumplimiento no es sancionado por la inspección, sino que puede ser constitutivo de delito y por lo mismo puede ser perseguido penalmente. Artículo 34. Existe prohibición al patrono para celebrar contratos con trabajadores guatemaltecos para trabajar fuera del país, sin que éste cuente con la autorización del Ministerio de Trabajo, debiendo cumplir con los requisitos exigidos por la inspección o el ministerio. Es decir, si por ejemplo ustedes, patronos, empresarios, grandes industrias, productivos, van a realizar algún trabajo por cuestión de contratos o de fusión de sociedades o qué sé yo en El Salvador, tienen que contratar personal guatemalteco para que vaya a realizar ese trabajo a El Salvador. ¿Qué deben de hacer entonces? Uno, pues obviamente explicarle al trabajador que su labor la va a desempeñar en el país de El Salvador. Si está de acuerdo, el segundo paso es comparecer ante el Ministerio de Trabajo a verificar y cumplir los requisitos necesarios para que este trabajador vaya a El Salvador y desempeñe una función, un trabajo. Fue contratado en Guatemala, pero su lugar de desempeño de la labor va a ser en El Salvador. ¿Tengo que dar permiso al Ministerio de Trabajo? Sí. Cumplir con los requisitos que me exige el Ministerio de Trabajo para poder enviar a mi trabajador a otro país a cumplir esa actividad. Actualmente, en materia de discriminación, podemos indicar que en el Congreso de la República existe una propuesta de ley. Esta está encaminada a reformar el Código de Trabajo e incorporar el artículo 14 ter. Este pretende prohibir al empleador la marginación, exclusión o discriminación, es decir, esas 3 prohibiciones, por motivos de edad, religión, etnia, sexo, estado civil, idioma, discapacidad física, credos políticos o situación económica, al momento de hacer convocatorias de empleo por cualquier medio. Es decir, esos 9 presupuestos con esas 3 prohibiciones no las puedo plasmar en una convocatoria de empleo. No puedo decir en una convocatoria de empleo, por ejemplo, que se aceptan personas de sexo masculino o femenino únicamente en estado civil soltero. El trabajo lo puede desempeñar cualquier persona independientemente de su estado civil. Pero el hecho
de convocar a personas únicamente solteras es una exclusión. Estoy excluyendo a un grupo de trabajadores casados, masculino o femenino, que puede desempeñar ese trabajo y posiblemente con mejor capacidad, pero que lo estoy excluyendo por ese motivo. ¿Qué ocurre? Sí, lo podemos ver fácilmente en los días lunes, que por ejemplo sale en uno de los medios de mayor circulación, los clasificados de empleos. Se busca señorita de 18 a 25 años. Se busca secretaria comercial de 25 a 30 años. Están excluyendo por cuestión de edad. ¿Qué pasa si llega alguien de 45 años? Yo lo vi hace unos días en una convocatoria a empleo para un profesional del derecho. Se busca profesional del derecho recién graduado o con 5 años de experiencia, de 25 a 40 años de edad, soltero. Si no tengo 5 años de experiencia, me están discriminando. Como yo estoy casado, no puedo convocar. Y como no paso los 40 años, menos puedo participar. Es una marginación, es una exclusión, es una discriminación, cualquiera de esas, por motivo de que, uno, de estado civil, dos, de edad. Eso no puede ser permitido en una convocatoria a empleo, según pretende esta reforma. Sin embargo, pues a mi punto de vista, tampoco está bien caminada. Esta reforma pretende que la discriminación no sea cometida al momento de convocar. Es decir, vamos a sacar un anuncio, vamos a convocar a las personas para una plaza, para una oportunidad de empleo. Sin embargo, esa propuesta de reforma no prohíbe que esta situación de marginación, exclusión o discriminación ocurra al momento en que se está dando la relación laboral, en que ya tenemos un contrato de trabajo y podamos sufrir alguna situación. Recuerden ustedes que el 14 bis establece la discriminación bajo 4 presupuestos, bien puntuales, no hay más. ¿Y qué establece? Raza, religión, credos políticos y situación económica. Son los 4 presupuestos a lo que el patrono les es prohibido discriminar. Y la propuesta que hace esto va más a hacerlo o no hacerlo, mejor dicho, en una convocatoria. Pero ¿qué pasa si se da durante la relación de trabajo? ¿Será que esta propuesta de ley se ajusta a la realidad? ¿Será que ocurre discriminación por alguno de estos motivos, que son 8 o 9 presupuestos? ¿Será que existe exclusión bajo alguna de esas situaciones en la actualidad, ya dentro de una relación laboral? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa si se discrimina? ¿Hay alguna responsabilidad para el patrono por infringir una normativa de trabajo o solo una responsabilidad penal por haber cometido un delito de discriminación? Es importante, de acuerdo a mi punto de vista, que esa reforma que se propone esté encaminada no solo en el momento de hacer una convocatoria, sino que también durante la relación laboral. E- En cuanto a la discapacidad física sobre todo, la ley de atención a las personas con discapacidad está encaminada a que las personas que padezcan algún tipo de esta no sean objeto de discriminación en todos los aspectos, incluyendo el aspecto laboral. Entonces deberán de ustedes buscar su ley de atención a las personas con discapacidad para complementar esta situación en cuanto a los motivos de discriminación de acuerdo a esta propuesta de ley. Porque ustedes al momento del examen privado pueden ser interrogados sobre estas propuestas. Si tienen conocimiento de alguna propuesta de ley que reforme el artículo o que reforme el Código de Trabajo en general, ¿qué piensan de esa propuesta? Las iniciativas de leyes son de conocimiento público. Ustedes pueden ingresar a la página del Congreso, buscar iniciativas de leyes y ahí las van a encontrar. Entonces, por favor,
Mucho cuidado con esto, pónganle atención porque puede ser parte de su examen de preparación para el privado. Siguiente obligación, artículo 51. Cuando la cuarta parte de los trabajadores sindicalizados le solicite negociar un pacto colectivo, el patrón no está obligado a atender esa petición. Artículo 51, Código de Trabajo, establece. Todo patrono que emplee en su empresa o en determinado centro de producción, sin la empresa, está obligado a negociar con el respectivo sindicato cuando éste lo solicite un pacto colectivo. ¿Sí? Esa obligación del artículo 51 no la vemos en el 61, pero sí debe de observar al patrón. Artículo 58. Este hace referencia a la obligación del reglamento interior del trabajo, que lo vimos la semana pasada. Cuando hay más de 10 trabajadores en forma permanente, es obligación del patrono dictar o emitir su reglamento interior de trabajo. Eso lo vemos como una obligación y no está en el 61. Y otra obligación que podemos observar es la establecida en el artículo 82. Esta hace referencia al pago de una indemnización por tiempo de servicio, la cual es obligación del patrono una vez haya terminado la relación de trabajo, de acuerdo a las situaciones establecidas en el mismo. Es decir, si se dio fin a una relación de trabajo y esta tenía contemplado el pago de una indemnización, es obligación del patrono cancelar esa prestación, esa indemnización por tiempo de servicio. En algunos lugares esa indemnización la conocen como una indemnización universal, ya sea por despido o por renuncia, sí o sí, el patrono paga una indemnización. Ya no importa la causa. En algunos casos, como también nos refiere el artículo 82, si existe un despido y este es injustificado, pues obviamente esto va a implicar el pago de una indemnización. Veamos ahora entonces la suspensión de los contratos de trabajo o de la relación laboral. Esta ocurre cuando una o las dos partes de la relación laboral dejan de cumplir parcial o totalmente durante cierto tiempo alguna de sus respectivas obligaciones sin que esto ponga fin a la relación. La suspensión, vean ustedes que es una o las dos partes. El cumplimiento puede o el incumplimiento puede ser parcial o total, pero es durante cierto tiempo. Aquí no es un tiempo indefinido, es cierto tiempo, que posiblemente no lo podemos determinar de forma inmediata cuando se está dando, pero sabemos que va a acabar esa causa que suspende la relación de trabajo. Y hay cuatro formas de suspender o cuatro maneras de suspender una relación laboral. La individual parcial. En esta, solo una de las partes incumple las situaciones de obligaciones laborales. Individual total. Ambas partes son responsables de suspender los contratos de trabajo. Colectiva parcial. Cuando la causa que motiva esa suspensión afecta a la mayoría o totalidad de las relaciones laborales. Y colectiva total, cuando la afectación es igual que la anterior, con alguna situación muy particular que vamos a ver. No obstante ello, las causas, tanto colectiva parcial como total, son diferentes, aunque la afectación, de acuerdo con el código, puede ser igual en ellas. Es decir, mayoría o totalidad de relaciones laborales afectadas. La definición de suspensión la podemos manifestar como la privación temporal a una persona del sueldo o del derecho a ejercer su servicio, funciones o trabajo habitual.
es privación temporal, no es indefinida. O sea, de alguna manera sí, pero no va a tener un efecto de finalizarla. En algún momento se va a retornar a esas labores cotidianas. ¿Qué vamos a suspender o a privar? El pago del salario o el derecho a ejercer el servicio por parte del trabajador, ya sea porque éste provoca o porque la causa la provoca el patrón. La suspensión ocurre cuando una o las dos partes de la relación laboral dejan de cumplir parcial o totalmente durante cierto tiempo alguna de sus respectivas obligaciones, pero esto no implica que se finaliza la relación de trabajo. Es decir, le ponemos una pausa. Es como cuando ustedes están viendo una tele, necesitan ir a, pues, no sé, es una tarde de relax, van a ir a hacer sus poporopos, servirse un poco de gaseosa, no sé, como que estuvieran en el cine, le ponen pausa a la película, van, se preparan 10 minutos, 15, 2, así opera la suspensión. Acá puede ser que una de las partes lo provoque o ambas. Ya lo vimos, ¿sí? Individual parcial, individual total, puede ser colectiva, parcial o total cuando se afecta a la mayoría o totalidad de las relaciones laborales. El código, entonces, como vimos, establece 4 formas. Veamos la primera de ellas. Individual parcial. En este tipo de suspensión, solamente afecta a una relación de trabajo, trabajador individual o patrón, y una de las partes deja de cumplir sus obligaciones fundamentales. Esta la encontramos a partir del artículo 65. Suspensión de los contratos de trabajo. Individual parcial. ¿En dónde está la individual parcial? El mismo artículo 65, la suspensión puede ser individual parcial. Cuando afecta a una relación de trabajo y una de las partes deja de cumplir sus obligaciones fundamentales. Si fuera el caso de un trabajador, este, por ejemplo, deja de asistir a sus labores por posible licencia con goce de salario, enfermedad o alguna suspensión por alguna cuestión similar, que pueda incluso meditar su internamiento en un centro asistencial, ¿qué ocurre? Se suspende una relación de trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes les da una gripe, que los bota durante 2 o 3 días, o les da dengue? Pasan 2 o 3 días con aquel dolor de cuerpo increíble, con fiebre, con sudando frío, que estar sentado les duele, estar parado les duele, estar acostado les duele. Al tercer día, pues ustedes ya se recuperaron, tienen una nota de suspensión del médico donde recomienda su reposo por 72 horas, se la presentan al patrono. ¿Se suspendió esa relación de trabajo? Sí. ¿Fue individual parcial? Sí. ¿Afectó solo una de las partes? Sí. ¿A quién? Al trabajador, porque solo él dejó de cumplir con su actividad. Nadie más. El patrono no, el patrono siguió trabajando, a menos de que pues, solo tenga a esta persona como patrono, como trabajador, y que lo haya motivado a cerrar su negocio. Es muy difícil. Por lo regular hay más de un trabajador en un lugar de trabajo, un centro de trabajo. Entonces, no suspende esta suspensión, esta enfermedad de 2 o 3 días de suspensión, no finaliza la relación de trabajo. Si fuera el caso del patrono, puede ser que éste también se encuentre temporalmente en insolvencia o bien que por derivado de hechos ajenos a su persona se vea en la necesidad de suspender labores en su empresa. Insolvencia, no tengo para pagar, no tengo para comprar materia prima, o bien ya compré mi materia prima, pero no ha salido de las aduanas de la SAT porque hay un problema con los impuestos. No catalogaron bien los ajustadores o los valores de SAT, no sé cómo se les llama a los que clasifican la mercadería y establecen qué impuestos se debe pagar.
No es culpa mía, yo ya compré, ya pagué, pero SAT no me entrega mi producto porque no puede clasificarlo para el pago del impuesto. Suspendo labores, sí, porque es mi materia prima y no tengo con qué más trabajar. ¿Hay suspensión de los contratos? Sí. ¿Es causa imputable al patrono? De alguna manera, sí. No es una causal provocada por el trabajador. En ambos casos, ya sea que el trabajador se enferme o que el patrono caiga en una insolvencia o en una cuestión ajena que no le permita continuar, la relación laboral no se da por finalizada toda vez que la suspensión es por un periodo de tiempo, valga la redundancia, y al finalizar la causa que la provoca, puede ser retomada. Se recuperó del DEN al tercer día, al cuarto día se presenta a trabajar. Le lograron clasificar su mercadería el día viernes, pagó el impuesto, el día lunes la puede sacar de las bodegas de SAT y empieza a trabajar. ¿Retomamos labores? Sí. ¿Se finalizó la relación de trabajo? No. Obviamente esto no va a significar o implicar un perjuicio en cuanto a las prestaciones laborales se refiere, a menos que sea una licencia sin goce de salario pedida por parte del trabajador, pues obviamente sí se va a afectar esa prestación que es el pago del salario. Las demás, no. El pago del bono 14, el pago del aguinaldo, de la indemnización, eso no se afecta porque es una suspensión de los contratos de trabajo. La segunda causa de suspensión es la suspensión individual total. Ocurre cuando ambas partes dejan de cumplir con sus obligaciones, pero de igual manera solamente afecta a un trabajador en lo individual o al patrón. En los casos de este tipo de suspensiones, el trabajador queda relevado, es decir, dispensado o perdonado de la obligación de ejecutar las labores convenidas y el patrono queda obligado al pago del salario. Vean esa obligación que tiene el patrono y que tampoco la vimos en el artículo 61. ¿Está obligado a pagar salario? Sí. No importa que sea una suspensión, está obligado. Aquí son ambas partes las que incurren en esa causal de suspensión, pero solo se afecta un contrato de trabajo, que es el del trabajador, o el del patrono en esa relación con el trabajador. Si la suspensión es individual total y el trabajador goza de los beneficios de la seguridad social, el patrono queda obligado a cancelar únicamente las cuotas que ordenen los reglamentos que emita el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Una enfermedad común lo paga el IX hasta cierto porcentaje. Maternidad la paga el IX el 100% del salario. ¿Sí? En el caso de una enfermedad común, el patrono paga el 40% y el IX pagará el 60%. Por ponerlo como ejemplo, en cuanto al pago del salario se refiere. ¿Qué causas pueden ustedes, si se las dejo como pregunta en el tintero, darse o presentarse, mejor dicho, para que consideremos esa suspensión individual total, es decir, que ambas partes dejan de cumplir con sus obligaciones? Una causa, necesito que ustedes me respondan a través del correo, una, dos, tres, cuatro causas que puedan ejemplificar una suspensión individual total, es decir, que tanto el trabajador como el patrono incurren en esa suspensión de un contrato de trabajo. Vale la pena hacer mención entonces a las causas de suspensión individual total de los contratos, siendo estas las licencias, los casos del artículo, vamos a ver, vamos a ir viendo el código. Son causas de suspensión individual parcial de los contratos de trabajo, las licencias, descansos y vacaciones remunerados, las enfermedades, riesgos profesionales, los descansos pre y postnatales y los demás riesgos que pueda implicar. Estas son parcial. Y la total puede ser incluso el arresto menor en contra del trabajador que se pueda decretar.
¿Será que aquí ocurre en Guatemala que se suspende el contrato de trabajo porque el trabajador cayó preso? ¿O es una situación que aprovechan los patronos para finalizar el contrato de trabajo, para despedir a esa persona? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué consideran ustedes? La prisión provisional, la prisión simple, el arresto menor que en contra del trabajador se decreten, ¿será que es una causa de suspensión? ¿Será que realmente opera como una causa de suspensión en Guatemala? ¿O es causa de finalización? Debemos de recordar que la prisión solamente puede ser decretada por juez competente y está debidamente fundamentada y razonada en un auto de prisión. Vamos a hablar un poquito de esto para que ustedes vean cómo opera en el caso de prisión. Si el delito fuera cometido contra el patrono, sus parientes o sus representantes, opera la suspensión sin responsabilidad para el patrono, es decir, lo exime de esta responsabilidad de cancelar salarios, por ejemplo. Caso contrario, este último sí tiene obligación de cancelar esos salarios. Es decir, si por ejemplo el trabajador se va a prisión preventiva con auto de prisión fundamentado y razonado por juez competente en materia penal, porque el delito que cometió el trabajador va en contra de mi familia como patrono de él, ¿estoy obligado a pagar salario? Obviamente no, porque el delito fue cometido contra pariente. Si fue cometido contra mi persona, tampoco estoy obligado. Lo que pasa si el delito fue cometido en contra de un X que no tiene relación con mi persona, ni es familia, ni es representante mío en materia laboral. Estoy obligado a cancelar los salarios. ¿Opera esto en Guatemala? ¿Cuánto tiempo debo cancelar los salarios? ¿Será que es durante el tiempo que dura el proceso penal? ¿Qué establece el Código de Trabajo y qué ocurre en la realidad? Es una interrogante que les dejo para que ustedes analicen y vean esa situación y que posiblemente, para quien todavía no tiene esta situación, lo utilice en su punto de tesis. La obligación o la incapacidad o no sé cómo le van a determinar a su título de tesis del patrono en cuanto a cancelar los salarios durante el tiempo que dure la prisión preventiva. Imagínense, ya hay procesos, no vamos a indicar nombres de personas, pero hay personas que llevan detenidas más de 2 años. ¿Será que yo estoy obligado como patrono a cancelar esos salarios por una actividad laboral que no me están ejecutando? ¿Será que estoy obligado como patrono a mantener ese contrato de trabajo? ¿Qué debo hacer? ¿Lo despido? No es causa de finalización. Cuando veamos las causas de finalización de los contratos, vamos a ver que la prisión no es causa de finalización, es causa de una suspensión. ¿Qué pasa? ¿Qué opera? A quien le gusta el derecho de trabajo puede hacer su punto de tesis o su tesis, mejor dicho, tomando en consideración eso. La prisión y el salario. No sé cómo lo podrían denominar. Si alguien gusta, pues me manda sus ideas, las podemos ir discutiendo para que ustedes logren aterrizar en un punto de tesis y lo puedan presentar. Con mucho gusto les podemos colaborar en ese sentido, no hay ningún inconveniente. Mandan sus inquietudes al correo del curso y con mucho gusto les damos respuesta. El aviso que el trabajador debe dar a su patrono en cuanto a que está sufriendo prisión, arresto o alguna situación similar, lo debe dar dentro de los 5 días siguientes a la causa que motiva esa prisión. Y por ejemplo, el trabajador cae preso el día de hoy, ¿qué debe hacer? Tiene 5 días, es decir, de lunes
a viernes, por ponerles un ejemplo, que el trabajador no labore el día domingo, para avisarle a su patrono que está sufriendo una prisión o un arresto y que eso pues le va a impedir presentarse a sus labores. Finalizada la prisión o el arresto, el código establece que el trabajador debe, es decir, es obligación del trabajador, no solo la de 63, retornar a su lugar de trabajo a los 2 días siguientes o dentro de los 2 días siguientes de que finalizó la prisión. ¿Opera esta situación en realidad? ¿Será que si yo me voy preso 2 años, cuando regrese el día siguiente que salí de prisión, va a estar mi puesto de trabajo y me van a cancelar esos 2 años de salarios? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se da esa situación en los lugares? ¿En qué afecta a la economía del patrono el incurrir en esta situación? Pagar salario por 2 años por una relación o una actividad laboral que no se está realizando. Y mantener esa plaza vacante para que cuando la persona regrese pueda tomar su labor. ¿Hasta dónde es posible esto? Es un interesante punto de tesis. Incluso si la quieren hacer desde el punto de vista de los derechos humanos, da para bastante. Los invito, si alguien se anima a mezclar esas dos ramas del derecho público en un punto de tesis desde la perspectiva de los derechos humanos. Es muy interesante. Con gusto me atrevería a asesorar a cualquiera de ustedes, obviamente, como catedrático o estudiante, para que logren sacar adelante su punto de tesis. Ya si, si la universidad le nombra un asesor, pues será cuestión distinta. Yo no tengo inconveniente en hacerlo de forma gratuita con ustedes. El alcaide o jefe del centro de detención deberá emitir a la persona la constancia respectiva de su permanencia en dicho centro carcelario para efecto del aviso. Esa constancia se emite a solicitud del trabajador que está sufriendo la prisión. Caso contrario, el juez de trabajo puede imponerle una multa entre 10 a 500 quetzales. Aquí hay otra cuestión interesante que vamos a discutir. Yo, trabajador, caigo preso el día de hoy e ingreso a zona 18 o a Cantel o cualquier centro de privación de libertad. Comparezco ante el alcaide o jefe del centro de detención o el director y le digo, mire señor alcaide, mire señor director, necesito que por favor me haga una constancia de que estoy privado de la prisión para mandársela a mi patrón. Y la respuesta del director del centro es, no te doy nada, no le doy nada. Ahí mira qué haces. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo? Pregunta que también les dejo. ¿Cómo hace el trabajador para notificarle al juez de trabajo lo que está ocurriendo para que éste pueda sancionar? ¿Puede realmente el juez de trabajo imponerle una multa a un trabajador del sistema penitenciario, por ejemplo? Y miren el monto de la multa, de 10 a 500 quetzales, o sea, 10 es el mínimo. Alejado de la realidad con la actualidad, sí. 500 quetzales para la época en que se emitió el código era demasiado. Incluso 10 para los guardias del sistema penitenciario posiblemente era demasiado. Que antes no era el sistema penitenciario, sino que era el patronato de cárceles y liberados. Imagínense ustedes, esa multa hace tiempo era dura. Hoy es risible en cuanto a la mínima. Si les ponen la máxima, sí podrían desequilibrar un poco la economía del guardia del sistema penitenciario, porque muchos de ellos pues apenas si ganan el salario mínimo. Esta situación de suspensión se asemeja al derecho de inamovilidad, es decir, se equipara, toda vez que el patrono no puede dar por finalizada la relación laboral sin causa justificada. Puede sí contratar a un trabajador temporal para que realice la labor del trabajador que está guardando prisión o sufriendo prisión, y al momento en que éste obtenga su libertad, si va a regresar,
despedir al que contrató de forma temporal sin ningún tipo de responsabilidad para que el otro pueda integrarse a sus labores. ¿Será que no hay indemnización? La obligación del 82, ¿será que no operan este despido sin responsabilidad de su parte? Le pagué a esta persona que estuvo 2 años supliendo la plaza sus salarios y le debo de pagar al que estuvo en prisión preventiva los salarios de esos 2 años cuando no hizo nada. Vuelvo y repito, alguien se va a animar con ese punto de tesis. Es muy interesante ese punto de tesis. La tercera causa de suspensión, la tercera modalidad de suspensión de los contratos de trabajo es la suspensión colectiva parcial. En este caso puede verse afectada la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo, es decir, afecta a más de un trabajador o bien a varios patronos si fuera el caso. Es decir, aquí ya no es un contrato de trabajo el afectado, sino que son varios. Una cuadrilla, por ejemplo, de limpieza de la municipalidad afecta a varios, porque son varios los que incorporan, los que tienen esa cuadrilla de limpieza en un sector determinado. Por ponerles un ejemplo. La causa que afecta a estas relaciones laborales debe ser la misma para todos los trabajadores que se ven afectados. Caso contrario, serían suspensiones individuales parciales porque las causas serían diferentes. Afectan solo a una de esas relaciones. Por eso la suspensión colectiva parcial debe de afectar la misma causa o esta sola causa o varias causas a la mayoría o totalidad de las relaciones de trabajo. Ejemplos que pueden poner ustedes para esto, pues tendrán que ver el código para poder responder a ese interrogante. El artículo 70 establece las causas de suspensión colectiva parcial. Veamos el artículo 70. Artículo 70. Son causas de suspensión colectiva parcial de los contratos de trabajo. Primera, o literal A, la huelga legalmente declarada, cuyas causas hayan sido estimadas imputables al patrono por los tribunales de trabajo y previsión social. B, los casos previstos en el artículo o los artículos 251 y 52. C, falta de materia prima. D, causas que enumera el artículo siguiente. Veamos la primera, huelga legalmente declarada por causas imputables al patrono según el Tribunal del Trabajo. Es decir, que para que afecte esa causa, que es la huelga, a varios trabajadores, yo debo de, como patrono, de haber provocado que los trabajadores se fueran a la huelga y así debe haber sido declarado legalmente por el juez de trabajo. Cuando veamos en procesal laboral, creo que es donde vemos la huelga, vamos a ver los requisitos de la huelga y las modalidades que hay. Pero hablemos ahorita en forma muy general, la huelga. Yo, patrono, motivé la huelga, así lo declaró legalmente un juzgado de trabajo y la afectación es a la mayoría de los trabajadores de mi empresa. ¿Es una suspensión colectiva parcial? Sí, porque afecta a más de un trabajador y solo un patrono. Si fuéramos varios patronos, pues varios seríamos los afectados. Si la suspensión fue por motivo de huelga legalmente declarada con causas imputables al patrono, debe, es decir, otra obligación que tiene el patrono, de cancelarse los salarios de acuerdo a lo previsto en el artículo 242 del Código de Trabajo, que es lo relacionado a la huelga. Ya lo vamos a ver más adelante. Miren, otra obligación que se encuentra escondida en el Código de Trabajo para el patrono si la huelga es legalmente declarada por causas imputables al patrono. Cuarta forma de suspensión de las relaciones de trabajo. La suspensión colectiva total. En esta, ambas partes quedan relevadas de sus obligaciones fundamentales
sin responsabilidad para ellas. Pero la relación se debe de ver afectada por la misma causa. En la suspensión colectiva total, ambas partes quedan relevadas de sus obligaciones. Yo, patrono, de pagar salarios, usted, trabajador, de asistir a trabajar. No existe responsabilidad si usted no viene o si yo no pago. Pero la relación, es decir, que usted no venga y que yo no pague, debe ser provocada por la misma causa. En la huelga, si yo tengo la culpa de motivar esa huelga, tengo que pagar salarios. Suspensión colectiva parcial. En la total, si yo no fui declarado como responsable de motivar la huelga, no tengo obligación de pagar salarios, pero sí se vieron afectadas relaciones de trabajo de una mayoría o totalidad de mis trabajadores y mi persona, por una misma causa. Dentro de las causales tenemos la huelga, el paro legalmente declarados, la falta de materia prima para llevar a cabo los trabajos, la muerte o incapacidad del patrono y los casos constitutivos de fuerza mayor o casos fortuitos. Una inundación, una tormenta, es un caso fortuito de fuerza mayor. Se inundó la región de Izabal en el año 2020. ¿Habría obligación del trabajador de ir a las empresas a brindar sus servicios? No, estaba inundado. ¿Era una causa provocada por el patrono? No. ¿Afectaba al patrono? Sí. ¿Hay obligación de pagar esos salarios? No. Porque la causa que nos está afectando a ambos es la misma, que es una inundación, pero es un caso de fuerza mayor o un caso fortuito. Allí no existe responsabilidad. En los casos en que la suspensión no sea por huelga o paro, la autoridad administrativa de trabajo debe de emitir un acuerdo en el cual puede dictar medidas de emergencia sin que éstas lesionen intereses patronales y que den un alivio a la situación económica de los trabajadores. Se sugiere que le den lectura al artículo 75 en cuanto a la forma en que debe de reanudarse las labores en el caso de suspensiones colectivas. Y un ejemplo de esta situación de dictar medidas de emergencia ocurrió cuando dio inicio la pandemia. El Ministerio de Trabajo, que es la autoridad administrativa de trabajo, emitió un acuerdo en el cual exoneraba de la totalidad de pago del salario y solo dejó un porcentaje que los patronos tenían que cumplir con pago del salario. ¿Por qué? Para no afectar a la parte económicamente más débil que es el trabajador, ni afectar la economía del patrono porque no estaba generando ni produciendo en su lugar o empresa de trabajo. Ese es un claro ejemplo de esta situación. No fue huelga, no fue paro, y la autoridad administrativa de trabajo, por caso de pandemia, emitió ese acuerdo. Busquen el acuerdo y ustedes van a ver en él considerando el motivo de ese acuerdo. Son acuerdos de 2020, no nos puede costar mucho porque no son muy antiguos. Y de la lectura del artículo 75 en cuanto a la forma en que se reanudan las labores en el caso de las suspensiones colectivas. Siguiente tema, terminación de los contratos de trabajo. Existiendo a partir de allí la obligación del pago de prestaciones que regula la ley, las cuales, en caso no se cumplan,
pueden ser exigidas. Voy a verificar que esté transmitiendo, jóvenes. Sí, en teoría estoy transmitiendo bien. Bueno, cualquier situación, por favor, si no estoy transmitiendo, hazme favor, para quien tenga mi número de teléfono, enviarme un WhatsApp, si no ven las diapositivas, para verificar qué está ocurriendo con la conectividad. Vamos a ver. En los casos del artículo 86, el patrono y el trabajador quedan liberados de toda responsabilidad. Es decir, si la causa o la finalización de la relación de trabajo está en los presupuestos del artículo 86, no existe la responsabilidad para ninguna de las partes de lo que puede implicar el contrato de trabajo. Artículo 86. El contrato de trabajo termina sin responsabilidad para las partes por alguna de las siguientes causas: por el advenimiento del plazo de los contratos a plazo fijo y por la conclusión de la obra en los contratos para obra determinada. Lo vimos la semana pasada. Si ocurren estas situaciones, hoy se terminó la obra, habíamos pactado eso, no hay responsabilidad de más. B. Por las causas legales expresamente estipuladas en el contrato de trabajo. Se deben de estipular cuáles pueden ser las causas de finalización sin que exista responsabilidad para ambas partes. Y C, por mutuo consentimiento. Es decir, estamos de acuerdo, terminamos la relación laboral, yo no le voy a exigir prestaciones, usted no me debe nada, tantos en paz. Eso puede ocurrir. Muchas gracias a los que me mandaron su mensaje de que se está viendo bien, que seguimos con la clase sin ningún tipo de interrupción. Vamos a continuar. Saludos para los compañeros y compañeras que me han escrito en respuesta a la inquietud que obtuve hace un momento. De acuerdo a lo que establece entonces el artículo 78 del Código de Trabajo, la terminación de una relación laboral surte efecto desde que se le da aviso al trabajador, indicándole la causa del despido. Sin embargo, si el trabajador no está conforme con esa situación, puede acudir a un órgano jurisdiccional y emplazar al patrono para que, antes de que transcurra el tiempo de la prescripción, le pruebe la causa justa del despido. Si a ustedes les despidieran, por ejemplo, y no están de acuerdo con esa causal porque consideran que no incurrieron en esa causal de despido, simple y sencillamente pueden acudir ante un órgano jurisdiccional para que el patrono les pruebe esa causa. Si el patrono la aprueba, pues obviamente no habrá responsabilidad. Si no se logra aprobar por parte del patrono la causal del despido, pues tendrá que responder, está obligado a responder con el pago de las prestaciones y demás situaciones en que pudo haber incurrido. Si no es probada la causa, el patrono también debe pagar a las indemnizaciones que el código establezca según el artículo 82. Y B, a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización por un máximo de 12 meses de salario más las costas judiciales. Pasa mucho en los procesos conocidos como reinstalación o los incidentes de reinstalación. Está la entidad emplazada por la existencia de un conflicto colectivo de carácter económico o social. En las prevenciones no se pueden tomar represalias, sin embargo, el patrono no hace caso a esas prevenciones y despide. El patrono, el trabajador que se sienta despedido o que fue despedido, puede acudir a solicitar su reinstalación y aquí es donde opera este pago. Si es condenado el patrono a la reinstalación, estando firme la sentencia, debe de reinstalar al trabajador, cancelar la indemnización, los daños y perjuicios, las costas judiciales
pero esa indemnización vas a cancelarla hasta un máximo de 12 meses de salario. Si un trabajador ganaba el salario mínimo, 2.900, 2.300, 3.000 quetzales, por 12 meses, ese va a ser el monto máximo de indemnización. Si ese proceso le implicó 6 meses, adicional a eso le va a pagar 6 meses de salarios porque son los salarios dejados de percibir. Eso es lo que implica el despedir sin causa justificada. Y utilicé el ejemplo de la reinstalación porque es el más fácil, menos complicado, nos puede servir como ejemplo. Son distintas las causas que existen para patronos y trabajadores para dar por terminada la relación laboral. Las del patrono están contenidas en el artículo 77 y las del trabajador en el artículo 79, las cuales deberán ustedes pues, dar lectura. El trabajador puede invocar a su patrono cualquiera de las causas del despido indirecto, si este fuera el caso. También el patrono puede emplazar al trabajador ante los órganos jurisdiccionales para probarle su abandono de labores sin justa causa, antes del vencimiento del plazo de la prescripción regulado en el artículo 262. Es decir, si, por ejemplo, el día lunes no me llega un trabajador, pasa 3 días sin llegar, yo puedo comparecer ante un órgano jurisdiccional en materia de trabajo, un juzgado de trabajo, a probar que mi trabajador dejó de asistir 3, 4 días en forma continua, interrumpida, sin causa justa, y pedir la autorización para finalizar esa relación de trabajo. Si el juez accede, no tengo responsabilidad de acuerdo a lo que se establece en este apartado de las terminaciones y las obligaciones de los patronos. En el caso de despido de forma indirecta, también puede ser demandado el patrono antes del vencimiento de la prescripción. ¿Y qué es un despido en forma indirecta? Que le disminuyan el salario, que le aumenten la jornada de trabajo por el mismo salario, que lo hagan trabajar los días domingos por el mismo salario. Es un despido en forma indirecta. Pueden acudir los trabajadores a solicitar al patrono, al juez, perdón, que el patrono pruebe esa causa de despido en forma indirecta. Dentro del capítulo de las terminaciones encontramos entonces un plazo que no sé por qué está allí, pero tal vez tendría que tener un apartado especial o fuera de la terminación en suspensión, y ese plazo se refiere al periodo de prueba. El Código de Trabajo establece que el plazo de un periodo de prueba es de 2 meses. Muchas empresas se dan la tarea de hacerlo 6 meses, otras 4 meses, otras 3 meses, pero el Código de Trabajo contempla el mínimo, que son 2. Si ustedes al tercer mes son despedidos argumentando de que no pasaron el periodo de prueba, pueden acudir a demandar al patrono porque ustedes cumplieron con el plazo mínimo que establece el Código de Trabajo, que es de 2 meses. Y ustedes saben que ante cualquier situación de ese tipo, en cuanto a la duda se refiere, opera el indubio pro operario. ¿Qué norma beneficia más al trabajador en cuanto al derecho que está siendo vulnerado y que pretende que se le restituya o se le proteja? Durante ese periodo de 2 meses que contempla el Código de Trabajo, cualquiera de las partes puede ponerle fin a la relación de trabajo. Por eso posiblemente está en ese apartado, con causa justa o sin causa justa, y no existe responsabilidad alguna. Sin embargo, a mi parecer, a mi punto de vista, debe de tener un artículo, unos 2 artículos, 3 artículos en un apartado o una sección diferente de ese capítulo. En el artículo 83 del Código se regulan los plazos que debe de observar el trabajador al momento de dar por concluido su contrato de trabajo por tiempo indeterminado, ya sea sin justa causa o de forma voluntaria. Esto siempre que haya concluido el periodo de prueba. ¿Y qué establece el artículo 83? El trabajador que desee dar por concluido su contrato por tiempo indeterminado sin justa causa o atendiendo únicamente a su propia voluntad, y una vez que haya transcurrido el periodo de prueba,
debe dar aviso previo al patrono de acuerdo con lo que expresamente se estipula en dicho contrato o, en su defecto, de conformidad con las siguientes reglas. Es decir, el periodo de tiempo, perdón, es una redundancia, el periodo que debemos de tomar en cuenta para poder presentar nuestra renuncia. Si llevamos menos de 6 meses, creo que es una semana, más de 6 meses, 10 días, un año, 15 días. El artículo 83 les da ese plazo. Entonces ustedes como trabajadores deben de observar ese plazo si van a presentar su renuncia. Si no cumplen ustedes con observar ese plazo, el patrón no está obligado a aceptar la renuncia o bien puede ser que ustedes abandonen su puesto de trabajo y el patrono solicite ante un juez la terminación del trabajo, de la relación de trabajo y no tener responsabilidad de pago. Entonces es importante como obligación del trabajador, independientemente de las previstas en el 63, cumplir con lo que establece el artículo 83. Como último tema de clase, el día de hoy vamos a hablar un poco de las prestaciones de ley. Como definición de una prestación, podemos decir que es toda remuneración, generalmente en dinero, que el patrono otorga a su trabajador en virtud de la labor realizada, ya sea que ésta se encuentra en un cuerpo normativo y que se otorga con frecuencia o cierta frecuencia al terminar la relación de trabajo. Esta definición es distinto a lo que se establece como beneficio, es decir, prestación no es lo mismo que beneficio. El beneficio son las prestaciones otorgadas por el patrono a los trabajadores como agradecimiento a la labor realizada y que se otorga de manera adicional al salario o a las prestaciones reguladas en la ley. Prestaciones de ley es porque la ley, reglamento me lo manda, me obliga al pago de ellas. Y el beneficio, que son esas prestaciones que yo otorgo adicional al salario o a la indemnización o a las prestaciones, pero lo hago como agradecimiento por el trabajo realizado. Ejemplo, pueden haber muchos: bono de productividad, bono por ventas, quienes se dedican a ventas por metas y demás, o recibe reconocimiento del empleado del mes o el empleado del año, y por eso a fin de año les regalan su teléfono, qué sé yo. Es un beneficio, es algo adicional, que lo están haciendo para agradar o reconocer ese esfuerzo que hizo el trabajador para superar sus metas. ¿Es obligación? No es obligación. Distinto de una prestación de ley, porque esa sí está normada, sí está regulada y se debe de acatar, excepto en los casos donde el propio ley le excluye la obligación al patrono de las responsabilidades de las prestaciones. Como ejemplo de prestaciones contenidas en el Código de Trabajo podemos establecer las siguientes. Las dejo así y ustedes ya buscarán su fundamento: indemnización, daños y perjuicios, vacaciones, ventajas económicas, periodo pre y postnatal y lactancia. Y como prestaciones contenidas en otras leyes o normas de carácter laboral, tenemos el aguinaldo, la bonificación anual, la bonificación incentivo, el pago de utilidades, las licencias sin goce de salario o el bono de antigüedad. ¿Son normas de carácter laboral? Sí. ¿Contenidas en otras leyes o normas? Sí. Es cuestión que ustedes verifiquen entonces en su preparación, en su estudio concienzudo sobre el derecho de trabajo, los fundamentos de las prestaciones del Código de Trabajo y los decretos de las prestaciones contenidas en otras normas. El aguinaldo, que es desde finales de los 70, bonificación anual, creo que es principios de los 80, bonificación de incentivo, creo que es por el 2000, pago de utilidades, esto sí no recuerdo, bono de antigüedad, estos son más
si no recuerdo mal, en cuestión de reglamentos o pactos colectivos y licencias sin goce de salario de igual manera. Bueno, aquí les dejo un pequeño archivo. Indemnización, artículo 82, daños y perjuicios, artículo 78, vacaciones, artículo 130, 137, ventajas económicas, artículo 90, periodo pre y postnatal, artículo 152, y lactancia, artículo 153. Se las puse fácil, no me recordaba que tenía esto como chivo para mi clase, pero pues ahora se los comparto para que ustedes también puedan ubicarlo más fácilmente y con eso pues facilitarles un poco el estudio. Y las normas que están contenidas en otras leyes, pues es así, será cuestión de ustedes que los puedan ubicar, leer esas leyes, los considerandos, el por qué surgen esas normas de carácter laboral y adicional a esto, ya es cuestión de ustedes, si existe algún convenio o tratado internacional en materia laboral en el que se regule alguna de estas prestaciones, tanto de código como de leyes ordinarias en materia laboral. Creo que hay alguna que regula algo de estas situaciones. Hay algún convenio, algún tratado internacional. Entonces se los dejo para que ustedes tengan a bien buscarlo y darle lectura si fue de su deseo. Para finalizar entonces, como siempre, las 10 preguntas para que ustedes puedan profundizar en su estudio. Por favor, estas no son tareas. En estas 2 semanas he recibido bastantes correos preguntándome que cuándo me envían la tarea, que qué formato quiero la tarea, que cuánto va a valer la tarea. No. Estas preguntas, jóvenes, así como las que dejo en el desarrollo de la clase, en el tintero, como yo les digo, no deben de mandarlas a manera de tarea. Estas 10 son para que ustedes se hagan una idea de cómo puede ser su examen, pero no son las que vienen en el examen. Tampoco se las estoy regalando. El examen es totalmente distinto. Es para que ustedes tengan idea de cómo puede venir el examen y que con esto ustedes puedan profundizar o corroborar el conocimiento que han ido adquiriendo. Las que les dejo en el aire, que les digo que mándenmelas por correo, que se las dejo en el tintero, también es para eso. Si ustedes las quieren mandar para compartir su opinión, su punto de vista, verificar si van bien encaminados en su estudio, mándenlas, con gusto las verificamos y les doy respuesta a su correo. Otra cosa que les quiero indicar, no tengo ningún grupo de Telegram, de WhatsApp o aplicación similar para que ustedes me estén pidiendo en los correos que yo los incluya en ese grupo. Cada quien hará su grupo de estudio, el que se está reincorporando, el que no conoce a nadie, pues lo lamento, no sabría qué puedan hacer. A veces estudiar solos porque no tengo ni tengo conocimiento, ni asisto, ni me integro en alguno de esos grupos de estudio. La diapositiva no las comparto porque han tenido inconvenientes en cuanto a que muchos no entran a ver las clases, no se conectan a la clase y pretenden que con las diapositivas puedan sustentar su examen. Ocurre que, por ejemplo, hoy hay 485 conectados y después en el examen son 600, 700 los que se conectan. Entonces, la persona que no hace el esfuerzo por conectarse a la clase o que no hace el esfuerzo por buscar la clase en la plataforma de la U, bajarla y escucharla, pues tampoco le vamos a facilitar, y por disposición de la U, el poder compartir esas diapositivas. Ya van a ser profesionales del derecho, no pueden estar ustedes con esa situación de andar buscando la manera más fácil de solventar su examen. Entonces, por favor, dejen de solicitar las diapositivas porque no las estoy compartiendo. ¿Quieren verlas? Preséntense la clase todos los días sábados en su horario de 3:30 a 5 de la tarde. O bien, ingresen a la plataforma, descargan la clase y la ven en el transcurso de la semana. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier comentario que quieran hacer ustedes del tema de la clase, por correo, por favor, con gusto podemos darle respuesta a sus interrogantes o inquietudes.
Se agradece la atención prestada a mi persona. Les voy a salir un poquito antes de la clase para que ustedes tengan la oportunidad de hacerse un pequeño receso, un descanso y poderse conectar a su siguiente clase. Como les digo, les agradezco la atención prestada y espero que la próxima semana nos podamos encontrar en otra clase virtual en su curso de preparación de examen técnico profesional del derecho laboral. Tengan ustedes una feliz tarde y un buen descanso.